Oficialmente, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches. Mira, hasta me vine con el traje de batalla del día, una clase VIP. Pues vamos a comenzar con lo que es la sesión de Historia Universal. Vamos a entrar ya a la parte informativa. Vamos a ir, pues no rebajando, pero sí no ver tan directamente cuestiones un tanto filosóficas como lo que vimos en temas anteriores. Vamos a pasar a la parte más informativa y aterrizamos en dos temas que usualmente son referentes en el examen de admisión a la UNAM, lo que es la cuestión de la modernidad, la conformación del antiguo régimen y la ilustración. ¿Sale? Entonces, para ir encuadrando el tema, a manera de introducción, les puedo comentar que después de lo que sucedió en el siglo XV, 14-15, en esa época se dio algo muy importante que fue el Renacimiento, ¿vale? Que no es otra cosa que una renovación cultural que vivió Europa Occidental en aquella época, en donde se comienza a marcar una distancia respecto a las preocupaciones intelectuales que hubo durante la Edad Media. Un caso muy importante era, por ejemplo, la parte de la fe y poner a Dios como el centro de todo. Que bueno, se entiende porque la Edad Media fue una época bastante agitada, donde pues realmente no tenías asegurado nada, te morías de cualquier cosa. Y para el siglo XV esto empieza a cambiar. Europa tuvo contacto con otras formas de pensar. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, que era un enlace comercial entre el Extremo Oriente y Europa, va a ser conquistado por los turcos otomanos, y eso va a dar pie a cerrar este enlace que se tenía con el Extremo Oriente, y eso provocó una migración de intelectuales bizantinos que estaban un poquito más adelantados que sus colegas europeos a lo que es Italia. Y esas preocupaciones van a comenzar a centrarse en el hombre, ¿vale? Y por lo tanto, el arte, por ejemplo, la filosofía, la política van a virar hacia eh, intentar explicar la naturaleza del ser humano. El desarrollo intelectual que se va a dar durante el Renacimiento, que va a dar pie a la conformación del pensamiento moderno, que tal les voy a explicar de qué se trata, va a servir de base para que los europeos, también motivados por cuestiones económicas, hay una reactivación del comercio muy interesante en esa época, pudieron trascender algunos miedos y hacer viajes transoceánicos. Y aquí castellanos, portugueses, no menciono españoles porque todavía España como país no existía como tal, eran más bien Castilla y Aragón principalmente, Portugal, que eran los reinos que estaban en la península ibérica y que bueno, van a andar muy movidos con las exploraciones geográficas. Los portugueses, bueno, van a circunvalar África y van a terminar en lo que es la India, algunos puertos de China, el sur de Asia. Los europeos, por un tal Cristóforo Columbus, mejor conocido como Cristóbal Colón, va a descubrir América. Y eso se va a traducir en que los europeos van a percatar de que el mundo era más grande de lo que se pensaba. Y por supuesto que eso también derivó en problemáticas intelectuales. Y ahora, ¿cómo vamos a explicar el origen de estas comunidades que no son como nosotros? ¿Sale? Y de ahí, bueno, se van a desprender interesantes disertaciones, debates, entre otras cosas, pero en términos concretos, pues el hecho de que se descubriera América y paulatinamente se explorara e invadiera y colonizara en ese orden, pues va a dar pie a que el comercio se va a hacer más amplio, va a facilitar la expansión de la propiedad privada, de la acumulación de riqueza. Ahí estamos viendo el origen del capitalismo como producción y por consiguiente en el establecimiento de los primeros imperios coloniales europeos de ultramar. Es decir, que reinos como Castilla, que después va a evolucionar en España, al tener colonias en América, pues va a ser un imperio de ultramar. Otro tanto sucede con Portugal, que van a ser de las primeras. Paulatinamente van a haber otros países que van a tener posesiones
de este lado del océano. Y me refiero, por ejemplo, a Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, Francia, incluso los Países Bajos. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto va a generar transformaciones muy importantes a un corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, se va a empezar a cuestionar la idea hegemónica de que la única variante aceptada del cristianismo era el catolicismo. Entonces, el hecho de que se reconociera que el hombre podía ser libre, que tenía razón, bueno, algo que no es nuevo, los griegos ya habían dicho que los seres humanos eran racionales, pero en el Renacimiento se recupera. Y la idea de progreso, que es ahorita les voy a preguntar, pues va a dar pie a que hubieran tendencias que personalizaran más la religión, que comenzaran a romper con lo que les decía Roma, que vivía el Papa, y se generaran estos movimientos de división del cristianismo, que vamos a conocer como la Reforma Protestante, y que eso se va a materializar también en una división política, social, cultural y hasta económica en Europa, ya que aquellos países que van a tener una fuerte presencia del protestantismo y que va a ser avalada por los gobiernos en turno, van a tener una dinámica, por ejemplo, comercial muy distinta a la que tenía España. Aquí cambia un poquito la aplicación de los valores. ¿Sale? En otro tanto, pues en ese punto tan interesante va a desarrollarse las ciencias exactas, que bueno, eso era algo que ya les había comentado un poco en la sesión pasada, y en general el conocimiento como tal va a empezar a desarrollarse. Hijos de este proceso, pues van a ser Galileo Galilei, famoso en física y en astronomía, Baruch Spinoza, un filósofo que es de los primeros que abiertamente rompe, por ejemplo, con la idea del Dios cristiano y plantea que Dios es más bien es como un todo, muy defensor de la ética, va a cuestionar la idea de la monarquía absolutista, que ahorita vamos a ver, Leibniz, que va a ser una de las matemáticas, pero también eso va a confrontarse con una persecución de ideas que va, bueno, materializarse por la Inquisición, que es la institución más visible que se dedicará a esto, pero también en el mundo protestante vamos a tener una persecución de ideas que se plantean como diferentes del canon. Y ustedes dirán, y bueno, ¿por qué esto va a darse? Porque el hecho de pensar diferente, y eso me conecta a la ilustración, pues va a dar pie a un cuestionamiento del orden establecido. Piensen, piensen en ustedes mismos. Cuando eran niños y niñas, resultaba mucho más factible el aceptar la autoridad de sus padres y las explicaciones de sus padres. ¿Tiene el más radical de los casos? Pues bueno, por ahí volaba la chancla vieja, ¿no? Sí, más o menos, ¿recuerdan eso de su infancia o todavía, o no vivieron eso? No los chanclazos, sino el que pues era más fácil hacerle caso a papá. Sí, yo sí. Muy bien, Rachel dijo que sí. Los Yo demás también. también. O tengo aquí a alguien que desde pequeño era un rebelde sin causa, como dirían los Teen Tops, o los locos del ritmo, esos grupos. ¿No? Yo reconozco que también. Me quedaba muy curioso, era muy fácil que yo decía, sí, papá, ya sé lo que papá hacía. Pero ya cuando uno crecía, tenía contacto con otras ideas, ¿qué creen que va a suceder? Un caos. Las diferencias, ¿no? Caos, diferencia, qué apocalíptica me saliste, Daniela. ¿Qué más? Caos, diferencias. ¿Qué más adorna ese entorno? Y que a lo mejor La usted, rebeldía. la rebeldía, a lo mejor ustedes están en esa etapa aún, ¿eh?
En pocas palabras, también eso implica un pensamiento por sí mismo, un mayor grado de autonomía, una, eh, una ampliación en la capacidad de decidir, más allá de que esté bien o esté mal. Y entonces, ñaca, 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 pues va a haber esa confrontación. Por eso las ideas, y en la actualidad llega todavía a pasar, son perseguidas, porque plantea, entre otras cosas, cuestionar el orden establecido, retar, porque las cosas se dan de esa manera. Y eso implica tener la posibilidad en determinado momento de transformarlo. Por eso las ideas en determinados momentos son tan perseguidas. ¿Sale? Y ese papel, por eso que les acabo de contar, podría simbolizarse como el eco a largo plazo que va a tener el Renacimiento. O sea que la ilustración, este movimiento intelectual que tal vez veamos hoy, tal vez veamos el próximo viernes, va a ser, digamos, el producto más acabado de una revolución intelectual que nace en el Renacimiento, en esa parte de Europa. Si nos vamos a otros lados del mundo, pues están en otros cotorreos. ¿Sale? Pero que definitivamente va a definir el cómo yo, bueno, todos nosotros miramos nuestro entorno y asumimos ciertas cuestiones. Pensemos en una palabra que va a ser muy recurrente y que va a aparecer ahorita y va a aparecer en otros momentos de la clase. Progreso. Y creo que les voy a repetir más de una vez esta pregunta. ¿Qué entiende por progreso? Un avance. Avance, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más entienden por progreso, chicas? Innovaciones. Innovaciones, muy bien. ¿Qué Como un más? suceso de cambios. Cambio, me gusta y qué interesantes respuestas estoy oyendo. Porque si incluso nosotros revisamos los principios bajo los cuales fuimos educados, porque esto es cultural y esto es algo propio de Occidente, cuando hablamos de progreso, hablamos de, sí, avance, evolución. ¿Qué otra cosa por ahí me dijeron? Recuérdenme. Cambios. Cambio, pero en una dirección positiva. Es decir, yo cambio, yo avanzo para mejorar mi condición. Por eso el progreso es, digamos, la bandera que lidera nuestras aspiraciones. ¿Por qué quieren entrar a la UNAM? Bueno, Daniela ya está. ¿Por qué quisiste entrar a la UNAM, Daniela? Porque los demás aspiran a entrar a la UNAM y por ello se están esforzando tanto. ¿Me preguntó o fue un comentario? No, fue en general. A ver quién quiere agarrar el toro por los cuernos. Pues no tienen ni idea del por qué quieren entrar a la UNAM. Pues es para tener nuevos conocimientos, nuevas Nada más para nuevas eso. cosas. Bueno, es que yo Ajá. comparé varios ámbitos. Por Ujú. ejemplo, chequé el plan de estudios y la oportunidad de Interesante. trabajo. Y la UNAM, pues sí, hay como más oportunidades que, por ejemplo, en el lugar donde vivo no hay tanto, porque es Oaxaca. La educación es muy inferior a los otros estados. Entonces yo dije, México. Y como además es autónoma, ¿Qué es lo que pues sí. te convenció? De estar ahí, no en la Autónoma de Oaxaca, por ejemplo. Exacto. Tienes también esa posibilidad. Aquí se nota mucho esa cuestión y por lo menos lo que hasta el momento he escuchado me da muchísimo gusto y lo digo abiertamente porque no están ponderando la situación de lo económico, que es por las cuales muchas personas se insertan en
educarse y aspirar a la universidad. Y bueno, que eso viene desde que somos niños, ¿no? Ve a la escuela para que te vaya bien y puedas encontrar un trabajo y dedicarte a lo que te gusta, que no necesariamente va a esa ecuación. Pero ese digamos que sería una premisa muy socorrida en nuestros tiempos. Vete a estudiar para que seas mejor. Y las generaciones anteriores que tal vez vivieron en situaciones un tanto de precariedad, depositan cierta esperanza en nosotros. Estudia una carrera para que puedas tener un trabajo, ganar dinero, comprarte una casita. Sí hay una idea de consumo de por medio, definitiva, pero también de no enfrentar las mismas precariedades o limitaciones que la gente antes que nosotros tuvieron. Por lo menos les cuento que en mi proceso educativo desde casa, y esto viene desde mi abuelita, a mis hermanos y a mí, que somos los nietos mayores, nos inculcaron, esfuérzate en la escuela, aprende para salir de la ignorancia, eso también lo recuerdo mucho, y ya estando en la universidad te dediques a una carrera que te guste, que eso es algo que siempre he agradecido en mi entorno familiar, esta libertad de elegir la licenciatura que quiero y tener un trabajo y ganar bien, ¿no? Es como que la onda. La bronca es, conforme uno va avanzando, se percata que la situación no es tan fácil y que incluso es más complicada. Pero viene esta cuestión de lo económico, de lo material, que no está mal, no es negativo. Sin embargo, no podemos reducir nuestro progreso o el progreso solamente a eso. Sin embargo, a partir del siglo XV, esta idea poco a poco va a ocupar una notoriedad muy grande, de tal manera que se va a potencializar en la ilustración. Y eso sigue hasta en la actualidad. Niéganmelo si no, por eso les hacía esa pregunta. De una u otra forma buscamos aspirar a tener mejores cosas. Que esas mejores cosas pueden ser desde mayor estatus, reconocimiento, un trabajo estable, un salario que te permita irte a Europa cada mes, si está entre tus promesas, cambiar de celular conforme avanzan las nuevas generaciones, las ponen al mercado, infinidad de cosas. Que bueno, aquí también incide mucho en los principios del modelo o del sistema político, económico, social al que estamos insertos. Porque, por ejemplo, algo que se va a también heredar más que del Renacimiento es de la Ilustración, es la noción del esfuerzo, del trabajo, que eso es algo que va directamente relacionado con el rollo del capitalismo, que eso también en su momento vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, vean que entre el siglo XV y el siglo XVIII, que más o menos es la etapa histórica que vamos a ir viendo ahorita, pues hay una serie de movidas enormes, 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 que de manera muy clara y abierta definen lo que aún somos en la actualidad. Les hablé de la parte de la educación, pero les puedo apostar otras cosas que incluso inciden directamente en su proyecto de vida. ¿Vale? ¿Hasta que alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, sobre lo que vamos a ver. Sí, Rachel. Gracias, Daniela. Sí, Rachel. No, yo ninguna. Ah, ok. Los demás, Alma, Ofelia, Sandra, Ninguna, profe. Ingrid. Bien. Entonces, la sesión de hoy, y quizá la del siguiente viernes, va a tener algunas metas muy, muy, muy delimitadas. La primera de ellas es ir definiendo cómo se desarrolló la modernidad. Me quedo con esa palabra modernidad porque de alguna manera es el momento histórico en el que aún estamos y que en esa época van a ser. ¿Vale? Ahora, la idea de modernidad va a tener como trasfondo un cambio político que va a ser, bueno, sistémico en general también, que va a ser conocido como el antiguo régimen, que es conservador y centralista. Ahorita van a ver por qué. Y va a ser un modelo que va a regir a una buena parte del mundo por 250 años. Esto si consideramos las colonias que conquistaron los reinos europeos durante esta época, o sea, que duró bastante. Ahora,
considerando lo que les acabo de platicar, la clase va a ir encaminada a entender por qué emerge la ilustración y las razones por las cuales se va a oponer al antiguo régimen. Es decir, hubo un momento en el desarrollo del antiguo régimen que va a comenzar a tener limitaciones, que va a comenzar a visibilizar paradojas, inconsistencias, limitaciones, ambigüedades, que va a generar que un sector de la población no esté tan conforme y por consiguiente se vaya a la yugular. Lo empieza a cuestionar y en ese entonces, que no era Facebook, pues no solamente cuestionar, sino formar o intentar proponer alternativas. ¿Sale? Entonces todo eso va a generar una interacción muy bonita que va a llevar a que logremos identificar los cambios y continuidades que se sucedieron a partir de dicha interacción. Esas son las metas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Muy bien. Gracias. Entonces pasemos a lo que ya, sin hacerle tanto magia, como diría mi abuelita, sin hacerla de emoción, vamos con lo que es el antiguo régimen, el cual podría definirse como un modelo que se va a implementar en Europa a fines del siglo XV y que se va a extender hasta 1917, sí, aunque el antiguo régimen quiebra a finales del XVIII y durante una parte del siglo XIX, gracias a una serie de revoluciones que por cierto vamos a ver, el antiguo régimen en un país europeo no va a dejar de existir sino hasta 1917, que es cuando estalla la Revolución Rusa. En consecuencia, el Imperio Ruso pues también tenía ese modelo, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que se va a definir? Vamos a ver que políticamente vamos a pasar de este entorno fragmentado en donde dominaba la nobleza, que era lo que de alguna manera prevalecía durante la Edad Media. Bueno, a partir del siglo XV, el siglo XVI, esos nobles van a estar dominados por casas reales, es decir, familias que van a tener una autoridad sobre ese reino. Y eso va a dar pie a la monarquía absolutista, que va a destacar por el hecho de tener al rey como la máxima autoridad. El rey era infalible y por consiguiente su autoridad era vitalicia, es decir, le duraba de por vida, perdón, y absoluta. Y su justificación era el derecho divino. ¿A qué les suena derecho divino, chicas y chicos? No sé, algo con religión, con Dios. Muy bien, es excelente, buena deducción. ¿Y cómo sería esta relación? Pues hasta donde sé, creo que los reyes eran elegidos por los padres de la iglesia, no me acuerdo si padres sacerdotes, era algo así. Muy remotamente, sí, hace mucho tiempo, pero más bien eran los curas, los obispos o incluso llegaron a haber ocasiones en que el papa coronaba a ese rey, lo cual dicha acción simboliza que el poder del rey viene de Dios y por lo tanto no se le puede cuestionar, no se le puede limitar. El rey está por encima de la ley, perdón. Tiene un poder absoluto, por eso se le llama así este tipo de monarquía, lo cual va a implicar el modelo de monarquía absolutista contemple que el poder sea hereditario y vitalicio, es decir, que si eres hijo del rey, pues ya lo hiciste, una administración estatal centralizada, la formación de un ejército profesional, pues tengo que en algún momento pues, controlar a la gente que se me puede inquietar, ¿no? O darle sus cachetadas guajoloteras a algún noble que me quiera disputar el poder. Y esto implica también el control de la iglesia, no solamente el de la nobleza. Es un poder es una monarquía muy, muy, muy rígida, cuadrada. Ahora, en esa misma época, el antiguo régimen se destacar por el establecimiento del capitalismo mercantilista,
el capitalismo entendido como un modo de producción o un sistema económico, político y tal, todo el rosario que llegamos a decir, que va a asentarse en explotación del trabajo libre asalariado, esto es que los trabajadores obtengan un dinero que les permita construir. Eso va a hacer que el trabajador se diferencie del campesino de gleba, de la Edad Media. Un campesino pues no tenía ese tipo de beneficios, o bueno, de compensación por su trabajo, y tenía menos libertades. Y el esclavo ni siquiera es considerado una persona humana, aunque en el siglo XVI, en los inicios del capitalismo, la esclavitud se va a mantener. Y esto porque no había una liberación de la fuerza de trabajo. Ahora, otra cuestión que va a sustentar el capitalismo es la propiedad privada individual y el comercio como una actividad económica importante. ¿Sale? Entonces, este sistema que después va a ir evolucionando, vamos a ir tocando algunos puntos de esa evolución durante las clases, va a ir de manera armónica con una sociedad estamentaria, que ahorita vamos a hablarle, y por consiguiente un sistema rígido va a tener un conservadurismo cultural. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Aporte, pregunta? Como que me dio frío. Usted comentaba sobre la monarquía absolutista, pero igual Ujú. está la monarquía parlamentaria, ¿eso se da al mismo tiempo? No, bueno, está muy interesante porque los elementos de la monarquía parlamentaria van a surgir un poquito después del absolutismo. Aunque ya hay Ok. antecedentes, incluso desde la Edad Media. En Inglaterra, que fue el primer país que tuvo un parlamento, eso se dio en el siglo XII. Pero no era algo que estuvo definido. La monarquía parlamentaria es, digamos, un modelo político que va a, de alguna manera, recuperar algunos preceptos del siglo de las luces. ¿A qué me refiero? A que la monarquía parlamentaria plantea una división de poderes. Por eso existe este conjunto de representantes que es el parlamentario. Y por lo tanto el rey no puede hacer lo que quisiera. La monarquía parlamentaria reconoce una constitución, es decir, un conjunto de leyes que va a aplicarse a todo el país. Plantea una división también de poderes. No solamente está el parlamento ni la corona, sino también tenemos lo que sería el equivalente a un poder judicial. Y en el caso de la monarquía parlamentaria actual, reconoce al rey como jefe de Estado, que es más bien como algo simbólico, y quien se lleva toda la friega de gobernar, pues es el primer ministro. O sea que en la actualidad la monarquía parlamentaria ya hizo una especie como de simbiosis entre lo que sería un modelo político representativo, liberal, con esta estructura que proviene del antiguo régimen, es decir, la misma monarquía. Pero eso es algo que apenas se dio y que ha ido evolucionando. Para el siglo XVI, el parlamento, por ejemplo, no tenía este carácter de representar a todo el pueblo. Entonces, todo el parlamento más bien era noble. Y luego entonces, lo que hacía el parlamento, pues es defender los intereses de los nobles. O sea, sí será un contrapeso al poder del rey, pero eso no quiere decir que sea el parlamento un órgano de carácter democrático, en tanto que en el parlamento no se van a ver representados los otros sectores de la sociedad, solo la nobleza y la iglesia. Después de la Ilustración y como efecto de la Revolución Francesa y otros procesos radicales, algunas monarquías que no cayeron, como fue Inglaterra, fueron adquiriendo paulatinamente principios de carácter liberal democrático. Entonces el parlamento ya no solamente era la nobleza, sino también era la burguesía y el pueblo llano. ¿Sale? Entonces, no sé si por ahí pude resolver de forma atinada tu pregunta, Daniela.
Sí, profe, muchas gracias. De Muy nada. claro. Muy bien. Entonces estábamos con el mercantilismo, que es, digamos, el inicio del capitalismo, es como la primera fase. Imagínense el capitalismo como si fuera Freezer de Dragon Ball o un Pokémon o un virus. Esta es la primera mutación, en la primera fase. Y básicamente consiste en la acumulación de metales preciosos. Ya, sí. Y en un intercambio de bienes cerrado, es decir, que el rey va a dictaminar con qué se va a producir y con quién se va a comerciar. No estamos en un marco económico de libre intercambio de bienes, es decir, una economía de libre mercado, como lo que vemos ahora. Aparentemente uno, pues, puede, si se es comerciante, establecer vínculos con quien sea. No pasa nada. Tengo la libertad, por ejemplo, de si yo soy bueno para cultivar nopales, pues cultivo nopales y tengo las posibilidades. No tengo que someterme a un dictamen de un poder político que te diga, ahora vas a sembrar margaritas, aunque tú no seas bueno sí, con la agricultura y menos cuidando flores, ¿vale? El rey en el mercantilismo es quien decía qué hacer y obviamente lo protegía. La forma de trabajo va a ser a través de manufacturas, es decir, durante el mercantilismo para producir bienes, digamos, no sé, sillas y ese tipo de cosas, lo que hacían eran tener en el taller a especialistas en hacer ese objeto, esa mercancía. O sea que si estamos hablando de la producción de sillas, un carpintero va a involucrarse en todo el proceso para hacer sillas. Va a ser un trabajo casi artesanal. Aquí la única diferencia es que tienes a muchos de ese oficio que se están rifando en la manufactura para producir una determinada cantidad de material que se va a comerciar y que tu rey va a salir beneficiado. Así de triste el asunto. ¿Sale? El mercantilismo paulatinamente va a tener un límite cuando un modelo o una fase de un sistema económico se agota o tiene una limitación, es cuando ocurren las crisis. En este caso, la crisis del mercantilismo va a ser originada porque se van a encontrar nuevos medios de producción de bienes de consumo y por consiguiente se va a presionar para que las relaciones económicas sean a partir de la libre competencia y del libre mercado. Pero, como diría mi abuelita, eso ya es otra historia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto al mercantilismo? Ay, por eso acumulaban oro y plata. No, profe. Muy bien. Rachel, te quedaste boquiabierta. Ah, sí, es que estoy esperando a ver si pasamos a la otra y ahí tal vez está mi duda. Ah, ok. Álvaro, ¿cómo vas? Vaya. Buenas noches, profe. Pues Hola, bien, buenas aquí noches. analizando el tema y recordando lo que hace muchos años vi, pero todo bien, profe. Muy bien. Ahora, gente que va a ir a sociales y particularmente a carreras de carácter administrativo o políticos, como por ejemplo administración, para el caso de administrativos, contaduría, para el caso de sociales, pues bueno, ahí entra derecho. Es muy importante que revisen, digo, porque desafortunadamente no vamos a tener mucho chance por el tiempo, el examen es en noviembre y no puedo quedarme tanto para revisarlo como Dios manda, que me encantaría, pero pues no puedo, no están las posibilidades, pero hagan una revisión, un repaso de cómo han ido evolucionando los sistemas económicos a lo largo de la historia, porque eso va a ser un referente que van a ver muy seguido en sus respectivas carreras. Y bueno, aquí tenemos el punto de partida, ¿no? Esta es una invitación. Ofelia, Sandra, ¿cómo vamos?
Muy bien, todo bien. Gracias. Bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo esto va a establecerse en el ámbito social? Bueno, las clases sociales durante el antiguo régimen van a tener una organización muy rígida. Su estructura va a parecer una especie de pirámides, en donde la cima de esa pirámide va a ser el rey, el monarca absoluto. Va a tener todos los privilegios y pues obligaciones realmente muy pocas. Atractivo el trabajo de ser rey. Bueno, entre comillas. A partir de aquí vamos a tener dos sectores privilegiados y que van a justificar ese privilegio a partir del derecho de nacimiento y de estatus. Es decir, la nobleza, que bueno, se va a encargar de algunas cargos y encomendaciones muy reconocidas en la monarquía absolutista, o sea que los nobles van a ser gobernadores, generales de los ejércitos, etc., etc., etc. Y otro tanto va a ser el clero, sobre todo en países como España. El clero va a ser un sector que va a estar mimado por la monarquía, no van a pagar impuestos, van a recibir rentas, es decir, dinero, y les va a ir bien. Abajito de el clero y la nobleza, tenemos a la burguesía, una clase urbana que nace a finales del siglo XV y que va a tener como principales características, pues ser muy ingeniosa, muy transgresora, socialmente no es noble ni campesino, va a ser eminentemente urbana, pues ahí es en donde se dan esas actividades, y no solamente van a estar dedicados al comercio, van a ser escritores, maestros, orfebres, cualquier otra actividad. ¿Sale? Entonces, tenemos al final a los campesinos y a los trabajadores urbanos. Se les conoce estamentos porque un estamento es un sector muy rígido, que no tiene manera de movilizarse. Y si ustedes se percataron, van a darse cuenta que es muy parecido. La sociedad del antiguo régimen es demasiado estática, cero movilidad social. Lo que determinaba más o menos la trayectoria de tu vida era al sector social al que perteneces. Digo, ahora es un tanto muy parecido, pero tiene sus bemoles. Así que en este caso, bueno, si naciste burgués, puede que tengas chance de, puedes pasarla bien, pero olvídate de tener cargos políticos. Campesinos, trabajadores europeos y esclavos negros, no. Cero privilegios, nada que ver. Y el vínculo entre ambos sigue siendo muy de lealtades, como si estuvieran en la Edad Media. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Sobre lo que mencionaba sobre los burgueses, creo que me parece que igual ellos podrían alcanzar, ¿cómo se dice? Nobleza, no sé si por medio de la compra de títulos del monarca, pero eso se dio ahí o después. No, ahí, justo, diste un comentario valiosísimo. Movilidad social prácticamente no hubo. Sin embargo, hubieron burgueses que tenían muchísimo dinero, que inclusive eran lo que les prestaban a los reyes y a los nobles para echar sus relajos, que pudieron, mediante el enlace matrimonial, adscribirse a la nobleza y les daban así como que un decreto de que ahora tú vas a ser sir. ¿Vale? Sí, sí tienes muchísima razón, Daniela. Qué bueno que lo menciones. Pero les digo, va a ser mínimo. Ahora, vamos, bueno, ¿tienen claro lo que fue la organización social del antiguo régimen? Quedó claro. Muy bien.
Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis y de observación. Identifiquen a qué clase social pertenecen los individuos que están en las pinturas. En el caso de la familia, pues bueno, toda la familia. Y en el caso de este, solamente el papa y ese señor. Identifiquen sus particularidades, los elementos, los adornos, la música, el lugar, el espacio. Y bueno, ya que tengan bien identificado eso, me comentan a qué sector social pertenece estos. ¿Sale? Bueno, vamos a ponerle tiempo para que vayan practicando esa cuestión de la UNAM. 3 minutitos. Está bien fácil. Denme un segundito, por favor. ¿Qué tal? ¿Ya acabaron el ejercicio? Ya. Muy bien, Daniela. Álvaro, ¿cómo te Sí, fue? profe. Bueno, para mí el primer recuadro pues sería la parte acaudelada, el clero. Digo, ¿El la clero? burguesía. No, la burguesía, perdón. La burguesía, vamos a ir viendo si realmente es la burguesía. Y en la segunda pues sería lo que es el clero, ¿no? Desde ¿Clero mi con quién? perspectiva. Por la iglesia. No, o sea, ¿el clero con quién? Porque aquí Ah, ya, aparecen ya. dos. Contra las clases indígenas, la clase baja, la clase que tenía todo menos derechos. Ok, bueno, ahorita vamos a ver si sí es cierto. Ojo con ese poder de observación, muchachos. Los detalles, todavía no me adelanto. Vamos a ir viendo quién sí, quién no. Vamos a ver, Ofelia, ¿ya acabaste? Ofelia. Bueno, creo que no está. Ingrid, Mm, Pues ya lo resolví. a ver. Me parece que la imagen de la izquierda, Ujú, pues vendría siendo una familia de nobles, ya sea por la ropa, ok. las bandas, y incluso creo que la,
la señora tiene una tiara, una corona, algo así. Ok, muy bien. Y pues ya del lado derecho está, pues igual, bueno, en la imagen, del lado izquierdo, se ve, pues sí, el Papa. Supongo que los de atrás son feligreses, son todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y ya Ok. los de la derecha los vería más como campesinos o trabajadores, porque no sé qué sea ese palo que lleva el Ah, ahorita va con personito. eso, pero mencionaste cosas muy interesantes. Bien, bien, bien. Me motivan sus respuestas. Daniela. Ya. Bueno, la primera imagen yo lo identifico con la nobleza. Ujú. Es que dijiste identifica, no describe. Ajá. Y en Pero el ahí está. segundo, ay, perdón, ¿sí? No, sí, sí, está bien, está bien. Y luego el segundo, por parte del clero, porque está el papa, no es el papa, sino que siento que es como alguien que está como un miembro de la iglesia. Y a los demás no siento que sean campesinos, siento que son como, no sé, no filósofos, no sé, como todo menos campesinos. Ok, muy bien. Oh, interesante, interesante. Muy bien, Sandra. Yo en la primera imagen como la nobleza y en el segundo, no sé, como... mm, es que como que parecen, no parecen así como mucho de... No sé, siento que son como también de la iglesia, pero no sé. Ok, ok. Por ahí vamos. Interesante, interesante. Rachel. Pues sí, creo que el de la izquierda, Ujú. que es como de la nobleza. Y el otro, creo que es lo mismo, pero de otra época, ¿no? Órale, interesante. Ájale, muy bien, buen razonamiento, buena observación. Bien, bien. Y por cierto, la segunda imagen, que es la de lo que ustedes llamaron como campesinos, como nobles, con otros clérigos o clérigos con clérigos, ahorita les voy a decir, pues va a tener un desafío extra después de que les comente. Alma. Bueno, en la primera yo digo que sí es de la nobleza Ajá. y la segunda, bueno, es que como nos explicó, ¿no? Que en ese tiempo era el obispo, bueno, se parece como un obispo, ¿no? Yo Ujú. lo veo así. Ok. Y y como un rey, algo así, está dando como que el Oh, poder. wow. Ok. Oh, muy ¿Son bien, muy bien. emperadores? No. Más o menos, ¿no? Pudiera ser, Que Como veo pudiera que que le ser. tienen está recibiendo algo. eucaliptos ahí en la... Aquí estoy apelando a su sentido detectives, con que no lo crean, aquí estamos jugando a ser historiadores. Necesitamos conocer los detalles y ubicarlos en la época que queremos entender. Wow, felicitaciones por el esfuerzo. La verdad es que lograron lo principal, que era observar, analizar, tratar de ver la relación de los elementos que componen la imagen, aplicar los conceptos que acabamos de ver. Su memoria a corto plazo estuvo muy padre. Felicitaciones. Y ahí les va. Y bueno, esto lo hice porque también en el examen, en otros formatos y bajo otras dinámicas, van a exigirles esas habilidades. Ok, así es que muy bien, muy bien. Y bueno, en la medida de lo posible voy a intentar hacer otras actividades online parecidas, ¿va? Bueno, con respecto a la primera imagen, a la de la familia, ¿qué creen? Cerca es quienes dijeron que fuera la nobleza. Y de manera general pudiera pasar, sin embargo, es una familia real.
Y aquí quizás se quedaron un poquito cortitos en la observación. Aunque se asuma como los nobles no tenían el derecho de ostentar ciertas joyas o colores que eran propias de la realeza. En este caso tenemos colores como el rojo, me parece que es morado o púrpura, las bandas que tienen los chicos, porque son los chicos los que tienen esas bandas. Y el púrpura... Aparte la señora tiene ahí en el codo una corona. Exacto, aquí hay una corona. Que bueno, también otros nobles llegan a ocupar una corona representativa. De hecho, si ustedes investigan en internet, pues hay coronas ducales, hay coronas de condes, hay coronas de marqueses, hay coronas de varones. Es decir, es una especie de tara que según el diseño, pues te va indicando qué tipo de noble eres, ¿no? Qué grado de poder te tendrías. Pero aquí no solamente es la tiara que tiene en la cabeza, sino lo que está al lado. Lo que está sobre el cojín. Este elemento es lo que lleva a definir a que la familia que está aquí pintada es realeza como tal y no nobleza. Que bueno, al final, una familia real, pues es una familia que tiene orígenes nobles, ¿no? Pero esto es lo que distingue. Díganme si los nobles o cualquier noble tendría chance de ser pintado con una corona. No, jamás. Ahí está, entonces ese detallito podría ser, metafóricamente hablando, la palabra que en el reactivo les esté dando el tip de cuál sería la respuesta. ¿Sale? Así es que bien, bien. Les digo, hay que ser analíticos, echarle coco, hacerla de Sherlock Holmes. Lo de aquí, fabuloso. Creo que a legua se nota que este cuate es un alto jerarca de la iglesia. Y sí, es el Papa. Es el Papa. Y acá, específicamente acá, estamos hablando de que es un monarca. No sabemos si es un rey o un emperador. Quienes por ahí lo hicieron, correcto. Hay dos elementos que lo van a, de hecho son tres, que lo van a ubicar. Tenemos este bastón que es un bastón de mando, perdón. Es un elemento que también simboliza una autoridad. De hecho, si ustedes ven fotos, escenas de películas, pinturas de cómo eran los reyes, sobre todo de esta época, y bueno, eso es algo que en los rituales de coronación en la actualidad también se mantienen. Les ponen la corona, que bueno, eso es clásico, pero les dan una especie de esfera dorada que simboliza el mundo, o sea, que tiene poder sobre el mundo, y además un cetro, que también va a representar ese papel, ¿no? Entonces no es cualquier vato, es un rey. Tal vez incluso sea un emperador, porque no lleva una corona como tal, sino una tiara que asemeja a hojas de laurel. Y que bueno, por tradición eso solamente lo vestían los emperadores, ¿sale? Otra cuestión más, aparece de nuevo cuenta en las vestimentas el morado o el púrpura. Y no solamente en él, sino en otros personajes, por ejemplo, que está atrás. Así que pudiéramos deducir si a lo mejor es un príncipe o algún pariente del rey. En tanto que no todos los nobles pues, visten el púrpura dentro de sus colores. Ese es un color exclusivamente regio. Ahora, algo que me faltó explicarles en la parte social es que, como se habrán dado cuenta, es un orden bastante estricto, rígido. Me parece que sí se lo llegué a contar, ahorita lo aclaro. Por lo cual, la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante, entre otras de sus funciones, va a ser legitimar
el absolutismo, va a ser legitimar que ese rey tiene la autoridad de Dios. ¿Sabe? No de a gratis, cuando un nuevo rey ascendía, era coronado por el obispo o incluso el papa, porque eso simbolizaba que el poder venía de Dios y solamente Dios se lo podía quitar. Ahora, esto que implicaba también que el poder religioso, que el clero, tuviera un montón de privilegios. Por eso se agrega este grupo. Era como una relación tóxica porque ambos se justificaban. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ah, Muy bien. Los demás. No, Perfecto. ¿Qué onda? ¿Quieren otro reto así medio detectivesco? sí. sí. Bueno, pues bueno. Como dicen en los videojuegos, ¿no? Nuevo logro desbloqueado. Va el siguiente reto. Considerando la explicación que les acabo de comentar, ¿qué simbolizaría esta escena? De todo el cuadro, quédense con esto. Y retomando lo que hemos visto hasta el momento del antiguo régimen y sus características, esta escena, ¿qué simbolizaría? Les doy unos minutitos para que estructuren sus teorías a partir de lo que están viendo y de lo que les he contado de cómo funciona el antiguo régimen. ¿Ya tienen sus teorías? Ya. A ver, las escucho. Yo pienso que están haciendo como una alianza, ¿no? Ok. De los Uy, dos, porque como que se están dando la mano, ¿no? Y se ven y como ellos dos tienen el poder, yo creo que entre ellos dos como es con un acuerdo o algo muy así. bien. Alianza, acuerdo, me gusta. Dentro de su vocabulario hay un término que va a definir mejor esta relación, que bueno, aquí a lo mejor ya me estoy adelantando, podría parecerse a un noviazgo tóxico, así muy de muéganos. Dios me libre de algo así y no se los deseo a ustedes. Pero bueno, ¿qué sería? También se materializan en Una estos como relación. memes. Va por ahí. Como un pacto. Sí, pero es algo más, diría la quinta estación. Sería un poco como establecer lazos de relación para tener Cerca. intercambios ¿Una unión? comerciales, culturales. ¿Una ¡Eso! unión? Sí, es la unión. Ya nos hicieron que me emocionara. Valió la pena andar corriendo para abrir la clase de hoy. Exacto, es la unión de la iglesia y el Estado. Y es uno de los pilares del antiguo régimen. Por eso no se podía cuestionar el credo religioso o tener otra forma de pensar, porque eso implicaba retar el orden establecido y entonces ahora sí arráncate, porque de eso, a empezar a proponer otra forma de organizarse políticamente, económicamente, socialmente, un poco más abierta e igualitaria, pues no, ¿qué va a pasar con los privilegios de la iglesia? La monarquía se va a caer.
Por eso había policías de pensamiento como el Santo Oficio, porque aparte de un mecanismo en el que, wow, no te salgas del huacal. Que más allá de que te vas al infierno o no, estás retando lo que hay ahorita. Es como si, por ejemplo, en la actualidad comenzáramos a marcar distancia de las redes sociales y de no darle crédito a lo que aparece en redes sociales. Aunque no lo crean, las redes sociales y sobre todo la manera en cómo las ocupamos, también implican ser una especie de policía del pensamiento. Y si no me creen, vean en las innumerables discusiones que hay ahí, sobre todo si se toca de temas polémicos. Y aquí está aún más peligroso porque somos nosotros quienes nos autorregulamos o regulamos a otro. No hay aparentemente una entidad que te diga, estás mal, te voy a reprimir. Bueno, Facebook sí es más mamilón, ¿no? Así es que si es una mala palabra, te bloquean o te impiden ocupar la cuenta por un número de 10. Pero más allá de lo que hace Facebook en sus mecanismos de seguridad, somos nosotros quienes reprimimos a quien piensa diferente y nos reprimimos a nosotros. Y peor aún, es en redes sociales donde elementos que no tienen un respaldo se vuelven una verdad absoluta. Acuérdense, por ejemplo, de lo que hubo en la pandemia, que espero en la medida de lo posible les haya ido bien. No sé si se acuerdan del dióxido de cloro, que fue famosísimo. Tómate 3 cucharaditas del dióxido de cloro y te va a ir de maravilla. O no les tocó ya eso. Eso fue al inicio de la pandemia, ¿no? No, Que empezaron con eso. pero fue un remedio que perduró un buen rato y que hubo gente que si tú pues, decías, ay, ¿a poco sí es cierto? Se te ponía punkis. ¿Y cuánta gente no complicó su estado de salud por acercarlo a eso? ¿En serio, Rachel? Y hubo gente de la UNAM, de la Facultad de Química, de Ciencias, hubo una campaña de divulgación en torno al dióxido de cloro que no disminuyó el impacto viral que tuvo este remedio. Otro tanto sucede en fake news, con las otras fake news. Imágenes o videos descontextualizados que uno asume ya como verdad y que si lo cuestiona, se las va a ir negras. Por ejemplo, no sé si también recuerdan que hubo un video que se estuvo divulgando mucho de unos leones que están en la calle libres, igual porque fue el inicio de la pandemia, y que no sé qué vato se le ocurrió decir que el presidente Putin liberó leones para poder contener a los infectados. Que por cierto hubieron 2 que 3 memes que fueron una joya al respecto. Eso para citar un par de cosas. Y la gente se lo creyó. Pero ¿qué creen? No es una cuestión accidental o ingenua, sino que más bien es el modelo político de ahora el que a través de estos argumentos de la proliferación de esas ideas regulen otras. Y lo peligroso es que ya damos por hecho lo que son las cosas. Nos desinformemos. Y al no tener información, no tenemos capacidad de analizar nuestra realidad y ya ni hablemos de transformarla. Por eso a mí, por ejemplo, me resulta bastante alarmante el bajo criterio que presenta la gente. Y otra vez, la Santa Inquisición, ahí bajita la mano son las redes sociales, pero de manera más explícita somos nosotros, porque no dialogamos con el otro, no conocemos ideas que son distintas, no las analizamos, no somos críticos, como se dice vulgarmente, no tenemos filtros de validez de información.
Y en el peor de los casos, si nos llegamos a contraponer, es partiendo desde nuestra experiencia, desde nuestra opinión. Y es tal eso que se llega a elevar a una cuestión de dogma. Como yo lo viví, como yo lo vi, así fueron las cosas y no hay un puente de diálogo, no hay una confrontación que a mí me permita ver hasta qué punto, y aquí cito a Niurka Marcos, eso que estoy diciendo es mi verdad. Y bien, algo muy peor, estamos en la cultura de la censura, de la correpresión y la autorrepresión. Es más, esto tienen un verbo que apenas ahorita escuché, que la verdad no le encuentro en la traducción, pero tiene que ver con bloquear o aislarme de una persona que de una persona que el segundo argumento o el contraargumento es diferente al mío. Creo que es funear. Me parece que esa es la definición de funear. Y si no, chicos que son modelos más recientes que su servidor, porfa, aclárenmelo, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XVI, quien le encargaba esa chamba de vigilar las ideas y meter en cintura a quien comenzara a salirse del huacal, le correspondía al Santo Oficio, ¿no? Y en el mundo protestante, pues tienen juicios y recursos jurídicos parecidos. Hoy en el siglo XXI, la Inquisición es una red social porque además te da un falso poder, una falsa infalibilidad. Bueno, ahí ya estoy empezando a meter cotorreos de otro lado. Pero fíjense cómo está dando la idea. Y la persecución de las ideas implica el sostenimiento del orden que está establecido, aun cuando esté en crisis. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, bueno, ahí vemos el peso de la unión de la Iglesia y el Estado y por ende, este modelo va a llegar a un límite en el siglo XVII. En Inglaterra, justamente, en mediados del siglo XVII, vamos a ver que el absolutismo va a entrar en declive, va a, pues sí, se me fue la palabra. Bueno, lo van a quitar, lo van a desmantelar. Y en ese proceso, pues va a dar pie a una serie de explicaciones y propuestas muy interesantes, que son los que van a dar origen a la ilustración. Y aquí le paro para ser taquillero y que, pues bueno, pueda conservar esta asistencia para los siguientes días de clase. Así es que, ¿cómo ven el ojo? ¿Dudas, preguntas respecto a lo que fue modernidad, antiguo régimen? Ninguna. Muy bien, gracias, Emma. No, ninguna. Perfecto, gracias. Yo tampoco, profe. Muy bien. Nomás a modo de comentario, hay una película, Ajá. la verdad no la acabé de ver, pero sí nos la recomendaba mucho, que es que se llama El nombre de la rosa. Buenísima. Y se ve cómo influye mucho en el cambio, la ilustración. Sí, bueno, ahí no es la ilustración, No, ajá, es no la es la Edad ilustración. Media. Ajá, creo que es en el siglo XIV, me parece. Sí, justo un poquito antes del Renacimiento. Peliculón, ¿eh? Si no la han visto, dense chance este fin de semana de verla. Qué bueno qué bueno que me hiciste poner esa película, porque a los chicos de prepa a los que les estoy dando filos en escolarizados se los voy a dejar de tarea. Sí, está buenísima, 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 buenísima. Y si pueden leer el libro, es una maravilla. Y ahorita les voy a pasar otra película que está basada en un libro de historia, para que vean que no todos los libros de historia son aburridos, que se llama Menocchio. Ahorita les platico quién es Menocchio. Nada más que como no son multitask, o les paso la película o les cuento quién es. Denme un segundito, ya está.
Es opcional. Si tienen tiempo, échense esta peli. Habla de un molinero del siglo XVI. No, del siglo XVII, que por observación propia comienza a refutar las ideas de la creación espontánea, que era lo que estaba aceptado en aquella época. Y no tuvo más referencias que sus interpretaciones personales de la Biblia y lo que él por experiencia planteaba. Esa es una peliculota del tamaño del mundo. A mí me encantó, me encantó. Y si tienen Netflix, si no, pues bueno, afortunadamente el internet ofrece muchas opciones de piratería, solamente espero que tengan, pues un antivirus que no les afecte, ¿no? Les recomiendo otra peli que se llama Aquelarre. Esta está en Netflix, es española. Está basada en una serie de juicios inquisitoriales que hicieron los españoles en el norte de su país, específicamente en la región del País Vasco, que bueno, hasta la fecha es una región que no se ha integrado completamente a España, es muy celosa de su identidad cultural regional. Bueno, en esa peli se enjuician a una serie de chicas porque pensaban que hacían aquelarres y que cantaban e invocaban al demonio. Y la razón por la que se persigue a esas chicas era porque tenían mucha libertad. Era una aldea las mujeres tenían mucha libertad porque además sus esposos, hermanos, hijos eran pescadores. Y las acusan a estas chamacas de brujería porque ellas iban cada noche de luna llena al bosque a cotorrear. O sea, al final eran adolescentes y cantaban una melodía que en la ignorancia de los inquisidores lo interpretaban con invocación al diablo cuando en realidad era una canción de, oye, tú te fuiste a la mar, yo aquí te espero para regresar, más como de temática de amor. Pero como si, por si fuera poco, está en un idioma que los españoles desconocen y condenan, pues los inquisidores pensaban que con eso estaban adorando al demonio, ¿no? Y ahí se dan un buen de cosas, está bien padre. Esa película también se las dejo para ver cómo se persigue a una idea que yo no logro entender. Y lejos de generar puentes para esa idea, lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, pues es suprimirla. Y bueno, eso también responde a una cuestión política, económica, social y demás. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí les dejo, como siempre, mis propuestas cinematográficas para que puedan ver el tema de hoy. No sé si hay alguna duda al respecto. Son opcionales. Ah, gracias, Rachel. Qué buen apoyo. Vientos, felicitaciones, ¿eh? Entonces, no sé si hay alguna duda. No, profe, de mi parte. Bueno, antes de cerrar la sesión, voy a detener la grabación.